Damos un abrazo a nuestro grupo de Cristología. Estamos empezando la hora 11. El tema es Profecías sobre el Salvador. Y bueno, vamos a ver nuestro texto. La primera página dice: en el Antiguo Testamento encontramos 315 versículos en los que se profetizaron muchos aspectos acerca del Mesías. En cada asunto consideraremos los versículos de referencia. Bueno, entonces estamos con un tema de capital importancia, porque lo que pasó en el Nuevo Testamento con Jesús fue predicho por los profetas en todo el Antiguo Testamento. Y hemos encontrado al menos 315 versículos. Algunos repiten la idea de una sola profecía, otros complementan, pero estos 315 versículos describen en pleno lo que es Jesús. Y hemos dividido estos versículos del Antiguo Testamento en 80 profecías. 80 profecías que tratamos de ver también los pasajes complementarios. Vienen pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por cuestión del tiempo de la materia no podremos ver todos los versículos, pero sí vamos a ver todas las profecías. Vamos a dividirlo en bloques de 10 números, de 10 profecías, para tratar de abarcar en una hora nuestro tema. El número 1 es simiente de la mujer. Habría enemistad entre la simiente de la mujer y la de la serpiente. La serpiente será herida en la cabeza y herirá en el calcañar. Número 2, el Mesías como simiente de Abraham. Número 3, familia de Abraham. Número 4, descendencia de Isaac. Número 5, los gentiles bendecidos en la simiente de Abraham. 6, del linaje de Jacob. 7, de la tribu de Judá. 8, afinidades con la Pascua. 9 es la ofrenda por el pecado. Y 10, el Mesías como el pan del cielo. Entonces, desde el inicio de la revelación bíblica, desde el Génesis, encontramos la primera profecía. Sabemos cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ahí se dijo que la simiente de la mujer iba a ser la redención. Jesús es el Redentor, y ahí se describe como la simiente de la mujer. Y esa enemistad con la serpiente, representando el poder de Satanás, pues es permanente. La idea de que la serpiente es herida en la cabeza y hieren del calcañar, pues refiere que herir en la cabeza a la serpiente es acabar con su poder. El poder tiene un término. Por la gracia de Jesús en la cruz del Calvario derrotó a Satanás, pero hirió en el calcañar. Entonces es una herida no mortal en una parte del talón. Y entonces una persona herida en el calcañar puede rescatarse, puede no morir. Y en el caso de Jesús profetizaba un poco su resurrección. El hecho de que dice que es simiente de Abraham, en el número 2 que decíamos, habla muy claramente de cómo Dios llamó a este hombre babilonio, recordamos de los caldeos, y le dijo: voy a levantar de ti una nación en la cual van a ser benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 13:15 se dijo esto. Entonces se le da una promesa a Abraham mucho más allá de la tierra o de la herencia o de la población muy bendecida que es el pueblo judío, y se dice que iba a haber una bendición para todas las naciones. El mundo es la salvación. El número 3 que decíamos, la familia de Abraham, habla entonces de una descendencia directa, y recordamos que Abraham, el linaje del Antiguo Testamento, llega hasta Jesucristo, y vemos esto en Mateo 1 y Lucas 3, cómo se refiere la simiente directa desde Abraham. Cuando dice que es descendencia de Isaac, el número 4 que decíamos, entonces Dios le repitió la promesa tan grande dada a Abraham, que de su familia iba a venir el Salvador, y se le dijo también a Isaac: de la descendencia de Isaac viene el linaje hacia el Salvador. Recordamos aquí que Abraham tuvo a un hijo llamado Ismael, que viene con toda otra esquema de cultura y esquema religioso, pero realmente es en Isaac donde iba a venir la descendencia, y es una promesa. Recordamos que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 cuando nació Isaac. Entonces fue un milagro muy grande que dos personas de edad tan avanzada tuvieran un hijo, pero era una profecía acerca de ese linaje en cuanto a Isaac. El decir que el número 5, los gentiles bendecidos en la simiente de Abraham, nos habla claramente de cómo Dios pues iba a dar la salvación. Se repite en Génesis 18, es la profecía de Abraham, pero se amplía un poco. Se dan algunos otros aspectos respecto a la salvación y respecto a la esperanza que iba a haber en esa salvación. Del linaje de Jacob también es una
línea muy directa, además de la promesa dada a Abraham, a Isaac y también a Jacob. Aunque Jacob, por su conducta como hombre tramposo, como su nombre lo dice, finalmente llegó en Peniel a cambiar su corazón y es del linaje de Jacob. Recordamos que viene de la tribu de Judá. Eso es lo que vemos en el número 7, la tribu de Judá. Entonces es así como muy grande la idea de que primero Abraham para todas las naciones, Isaac muy específico, Jacob más específico y Judá totalmente específico. No iba a ser cualquiera de los 12 hijos de Jacob, sino de Judá, de quien descendió Jesús. Y eso es algo que da la profecía muy concreta, ¿no? El número 8, finales con la Pascua, recordamos que Jesús es nuestra Pascua. Y lo que fue la Pascua para los judíos, un cordero que era pues muerto para dar lugar a la sangre con la cual se pintaban los dinteles y las columnas de las casas, era una idea muy prefigurada acerca del Salvador. Jesús es nuestro Salvador por eso, ¿no? El número 9 es la ofrenda por el pecado. Realmente Jesús en todos los aspectos que se dan allí en el Éxodo sobre el pecado, que había una ofrenda que pagar, había sangre que derramar, pues viene directamente en Jesús. El Mesías como el pan del cielo, vemos ahí entonces que realmente cuando habla de ese maná que venía del Antiguo Testamento, que alimentó 40 años a Israel, un pan milagroso, bendecido, un pan del cielo literalmente, para nosotros Jesús es nuestro pan del cielo. Realmente Él es el pan que descendió como la salvación o la provisión de Dios. El número 11, ese es el similitud con la serpiente de bronce. Entonces recordamos aquí que esa serpiente fue levantada exactamente para que quienes eran mordidos por serpientes, volteando a ver a esta imagen, pues quedaba el efecto del veneno totalmente fuera. No moría la persona, pero representaba que había que voltear hacia ese objeto y estaba prefigurando que la humanidad tiene que voltear hacia Jesús. Número 12, la estrella de Jacob. Vemos ahí entonces hablando de la profecía de Abraham, Isaac y Jacob, se le llama a una estrella de Jacob. Entonces habla de un linaje y habla de un brillo, habla de un tema de la magnificencia de Jesús. La profecía 13, un profeta como Moisés, recordamos que Moisés fue un gran hombre. Moisés y Elías son los dos grandes hombres del Antiguo Testamento, pero a Moisés se le dijo, Dios levantará un profeta como tú. Realmente es una gran medida porque fue un gran siervo de Dios, pero Jesús es muy superior. Esto lo vemos también en Hebreos, los textos que tenemos allí. Jesús superó a Moisés en todo. La profecía 14 es el justo que gobernará entre los hombres. Hablamos entonces de que Jesús es quien va a gobernar, pero es perfectamente justo. No es un gobernante común, no es un gobernante humano, es un gobernante divino. Por eso dice, es un justo que gobernará entre los hombres. Y en el milenio, recordamos, se va a cumplir esta profecía. Número 15, heredero del trono de David. Recordamos que en el pacto davídico Dios prometió a este siervo suyo que de su linaje vendría un Salvador. Se le dijo, si tus hijos me siguen, no faltará trono a tus hijos, a tu linaje. Sin embargo, David no entendió toda la visión de que iba a ser hacia Jesús. Realmente 1100 años después de David fue que nació Jesús y decíamos, pues viene del linaje de David por Salomón y por Natán. Entonces tiene un cumplimiento en Jesús. Dice 16, será una lámpara para David y para sus hijos perpetuamente. Entonces ahí describe la lámpara como que ilumina, que da bendición. Entonces David fue pues muy consolado, muy confortado con la profecía de que un hijo suyo iba a ser una lámpara para él y para su familia. Nada más que pues sí fue Jesús para todo el linaje davídico que fue fiel a Dios y para Israel y finalmente para el mundo. El número 17 es un rey puesto por Dios. Tenemos ahí 4.5. Reyes y príncipes consultarán contra Dios y contra su ungido. El Señor los turbará con su ira. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Señor le dará por herencia a las naciones y se ordena honrar al Hijo. Entonces aquí en este Salmo 2, que es un salmo mesiánico, totalmente profético, se dice que las naciones se levantarán contra Dios. O sea, no va a ser un rey bienvenido o bien visto porque trae la justicia, trae la perfección, trae la salvación. Y sí, muchas naciones en el mundo se han levantado contra el pueblo judío y también contra la obra de Dios en su iglesia. Entonces es una obra porque la salvación no gusta a la gente que no está en pacto de salvación con el Señor, se sienten como enemigos, ¿no? Y vienen ahí varias profecías. Esto de mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, también está cumplido mucho en el Nuevo Testamento. Tendrá por herencia las naciones, habla de la salvación. Finalmente va a gobernar Jesús en el milenio las naciones de todo el mundo, pero también está gobernando para salvar de todas las naciones. Hay personas salvas y ha habido personas que han conocido la salvación, aunque sean de distintas naciones. Cuando se ordena honrar al Hijo, recordamos, pues es el Hijo del gran Rey, es el Hijo de Dios. Número 18, hecho menor que los ángeles. Recordamos aquí que Jesús es superior a los ángeles porque es Dios.
pero fue hecho menor que los ángeles en el estado de humillación del que hemos hablado. Cuando se encarnó Jesús, vino a limitarse en tiempo, en espacio, y vino a ser humillado hasta la muerte. Por eso dice que fue hecho menor que los ángeles. Número 19, perdón, es salvación para Israel. Recordamos aquí entonces una profecía muy directa a la nación judía. Es salvación para Israel porque Israel necesitaba ese Salvador. Aunque cuando vino lo crucificó y no entendió, toda la historia de Israel, cuando vienen a Jesús, cuando se rindan a Jesús, van a encontrar la salvación. Número 20, su alma no será dejada en el Seol. Ahí tenemos dos incisos. La muerte del Salvador trajo salvación y sanidad. Y número 2, la resurrección es prueba de su divinidad. Entonces, cuando dice que su alma no será dejada en el Seol, David está pues profetizando que no iba a quedar permanentemente en el Seol él mismo, que no iba a quedar ahí, sino que iba a resucitar. Pero realmente estaba hablando muy concretamente, recordemos, es una profecía de doble referencia o doble recurrencia. Se refiere a David y también se refiere a Jesús. En el caso de Jesús, no quedó en el Seol, porque aunque él murió, finalmente resucitó al tercer día y solamente murió para darnos salvación. No era su destino estar en la muerte. El número 21 dice que enfrentará la muerte. Entonces, enfrentar la muerte o derrotar la muerte, recordamos, solamente Jesús lo pudo hacer. Derrotó la muerte espiritual, nos dio la salvación. Después de la muerte física, esperamos la vida eterna con el Señor. Pero también el Señor ha derrotado la muerte en el sentido del pecado. El pecado ya no está ejerciendo ese dominio que tiene sobre nosotros. Los cristianos tenemos que estar en esa batalla constante, pero tenemos la victoria por el Señor. Cuando dice que se sentirá desamparado por Dios, recordamos que es en la cruz. Jesús decía, Elí, Elí, lama sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue algo muy grande. Nosotros no calculamos la grandeza de esa expresión porque no era un hombre dejado por Dios para el pecado de este hombre, sino era un hombre, aunque es Dios, pero en su humanidad cargó con la culpa del pecado de toda la humanidad y cargó con la paga por la sanidad de toda la humanidad. Entonces, por eso fue tan grande ese sufrimiento en la cruz. Número 23 es el Rey de Gloria. Entonces, allí se describe a Jesús como Rey, pero de gloria. O sea, un Rey de brillo, un Rey de bendición, un Rey de luz que va a traer salvación a todas las naciones. Número 24, entregaría su espíritu a Dios. Ahí tenemos dos subincisos. Fue su decisión morir en el tiempo preciso y tiene autoridad para poner su vida y para volverla a tomar. Entonces, cuando dice que entregaría su espíritu a Dios, no fue que Jesús murió casualmente, sino que al momento en que había sido satisfecha ya la ira de Dios por el pecado y por la salvación nuestra, Él dijo, yo entrego mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces fue una decisión de Jesús morir en el tiempo preciso. Ya había sufrido tanto, sangrado tanto, tantos golpes, y el momento de morir fue exactamente cuando Jesús lo expresó. Y tiene autoridad para poner su vida y volverla a tomar. Es el único. Solamente Jesús pudo poner su vida y volverla a tomar. Por eso es especial nuestro Salvador. Profecía 25, sus huesos no serían quebrantados. Ahí habla entonces de una protección de Dios en el Antiguo Testamento en Salmos, pero también recordamos que cuando los muertos no estaban terminada su vida y para no estar en el reposo, como pasó con Jesús, los romanos les quebraban las piernas, les rompían las piernas y por desangramiento morían para ser quitados antes del día de reposo. Y en el caso de Jesús, como vieron que estaba muerto, recordamos que traspasaron su costado y dice que ya estaba muerto y no fue necesario romperle los huesos. O sea, Jesús sufrió lo necesario, lo indispensable para la salvación, pero no pasó por esa fractura que le practicaban los romanos a los presos. Profecía 26, violentado sin causa. Ahí tenemos dos incisos, el Señor fue odiado sin razón y su carácter perfecto. Entonces, cuando hubo violencia en contra de él, hubo agresión, hubo desacuerdo, es por la dureza del corazón, porque Jesús predicó el amor, sanó personas, proveyó, dio la palabra del reino de Dios a la humanidad y sin embargo la gente violentamente estuvo odiándolo hasta que lo quisieron matar. Por eso decimos Dios ya nos habló. Cuando la gente pregunta ¿qué dice Dios? Bueno, vamos a ver la Biblia. La palabra de Dios dice que Dios ya nos habló con su Hijo, nos mandó la salvación y este Salvador fue odiado y fue llevado incluso a la muerte. Número 27, guardaría silencio ante la violencia. Ahí hay dos subincisos, refleja determinación y un carácter manso y humilde. Entonces, aunque Jesús fue violentado, fue golpeado, fue en un juicio totalmente injusto, Jesús guardó silencio. Solamente respondió muy poquito a lo que le preguntaba Pilato y finalmente en la guardar silencio refleja una gran determinación de que iba a la cruz, tenía por amor a la humanidad, por amor a nosotros. Él fue en silencio a la cruz y eso estaba predicho desde el Antiguo Testamento. También habla de un carácter manso y humilde, o sea, Jesús guardó
con mansedumbre y con humildad, al ser golpeado, al ser violentado, al estar con aquella hemorragia, aquellas heridas, estaba en silencio por amor a nosotros. Número 28 dice, será el sacrificio por el pecado. Entonces hay varios versículos que dicen esto. El enviado de Dios va a ser el sacrificio por el pecado. Pero en el Antiguo Testamento no entendían mucho esto. No entendían esto porque esperaban un rey, un gobernante poderoso en lo político, en lo militar, y no entendieron cuando vino Jesús con amor a morir incluso en la cruz del Calvario. Pero esto estaba profetizado. Cientos de años antes ya estaba predicho que iba a ser el sacrificio por el pecado. Profecía 29, harán consejo y traición contra él. Ahí tenemos algunos subincisos. Reunidos contra mí los que me aborrecen, contra mí los que piensan mal, y el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces habla mucho de la traición contra Jesús, básicamente por el consejo de los ancianos de Israel que recomendaron acusar a Jesús y llevarlo a la muerte, pero Judas también, cuando estaba allí coludido con aquellos ancianos y hubo una traición en contra del Señor. Por eso decía ahí en lo que decimos Salmo 41, reunidos los que me aborrecen, hablaba de un consejo que iba a haber para quitarle la vida, porque no fue un evento momentáneo, hubo un consejo, hubo una premeditación para acabar con su vida. Dice, contra mí piensan mal. O sea, finalmente Jesús sabía que estaban determinados a llevarlo a la muerte. Y cuando dice, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, es definitivamente una alusión a Judas, porque fue uno de los 12 y recordamos que tenía paz con él. Jesús incluso le tuvo la confianza de darle el alfolí, el manejo del fondo económico de los 12 apóstoles, y pues Judas traicionó y por 30 piezas de plata llevó a Jesús ante aquel juicio totalmente injusto. Profecía 30, tendrá un trono eterno y cetro de justicia. Entonces el trono de Jesús es eterno porque no acaba. Finalmente vino a morir y estuvo en la cruz por nosotros, nos dio la salvación, pero su trono es eterno. Él fue rey desde la eternidad pasada, antes de venir y encarnarse, siempre tuvo un trono eterno. Y después de resucitar, Él sigue en ese trono eterno. Hacia nuestro futuro, Él sigue teniendo un trono perfecto y dice, y un cetro de justicia. Entonces, el trono eterno es que es un rey que no cesa su periodo. Cuando dice el cetro de justicia, habla de su carácter. O sea, es ese cetro, esa pieza que tienen los reyes que representa su autoridad. Y en el caso de Jesús no es un cetro de injusticia, ni es un cetro de maldad, es un cetro de justicia. Jesús es perfectamente justo. 31, cautivaría la cautividad. Entonces ahí habla de un juego de palabras que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Jesús realmente cautivó o sujetó a lo que nos estaba cautivando en el pecado. Es el estar seducidos por el pecado, el estar esclavos del pecado. Jesús lo derribó en la cruz del Calvario. Profecía 32, sus enemigos se multiplicarían. Entonces habla ahí no de uno, sino de muchos enemigos. Y sucedió con Jesús, dos ancianos en el consejo de Sanedrín, Judas que se sumó y algunos escribas y fariseos y saduceos en ese grupo se fueron aumentando hasta que trataron finalmente de llevarlo a la muerte. Profecía 33, sería consumido con celo por la casa de Dios. Entonces, este hecho en el que Jesús arrojó a los vendedores y cambistas de monedas del templo, porque estaban haciendo un negocio en la casa de Dios, estaba profetizado. Parece un incidente en el Nuevo Testamento, ahí en Juan 2, pero no fue un incidente, fue profetizado. Diría, el celo de la casa le consume, o sea, a él le gusta la santidad, a él tiene el interés de que haya oración, de que haya salvación, que haya proclamación de su palabra. Ese es el interés de Dios, no que haya venta en ese lugar como habían hecho ya los judíos en los tiempos de Jesús. Profecía 34, sufriría burla y escarnio. Entonces definitivamente habla también de la cruz de Jesús en la que se burlaban de él. No solamente lo mataron con toda injusticia, lo golpearon, fue totalmente algo deshonesto lo que se hizo con él, sino que se estaban burlando de él. Los que estaban alrededor hasta que murió se estaban burlando de él. Y escarnio habla entonces una burla mucho más mordaz, mucho más destructiva y mucho más violenta. Jesús tuvo esa burla y la soportó por amor a nosotros. Profecía 35, seré un rey justo. Tenemos varios subincisos. Juzgará al pueblo con justicia, aplastará al opresor. Durante su reinado habrá justicia y paz, tendrá dominio en todo el mundo. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Librará al necesitado y al afligido, de engaño y violencia redimirá sus almas. Se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá, la tierra dará mucho fruto y será un hombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol.
Entonces, esta profecía de Salmo 72, que está dividida en varias partes, habla de que Dios, el Señor es un rey perfectamente justo. O sea, dice, juzga a su pueblo con justicia. Recordamos que Dios es nuestro juez, es nuestro Salvador, nos ama, pero también es nuestro juez. Tiene que corregirnos y también a los no convertidos les va a juzgar por esa perversidad que hay en su corazón. Cuando dice que aplasta al opresor, habla de la justicia. Jesús aplasta a los que oprimen, a los que están dañando y en su momento les va a disciplinar. Aunque nosotros no siempre vemos esto o no lo percibimos, pero el Señor no toma como cualquier cosa que haya personas que oprimen a los pobres, oprimen a los demás. Dice que durante su reino habrá justicia y paz, o sea, ese es el milenio. 1000 años de justicia y paz, o sea, lo que la gente dice que pide, que haya reyes justos y que tengan un tiempo largo de su gestión de honestidad, va a suceder y aún así lo van a rechazar. Finalmente recordamos que al final del milenio Satanás es desatado y bueno, instiga a la humanidad para estar en contra de Jesús. Entonces no es que no falte un rey justo porque ya lo va a existir. Necesitamos nosotros los que somos seguidores del rey que seamos justos y seamos honestos nosotros también. Cuando dice que tendrá dominio en todo el mundo, habla entonces del alcance. En el momento del milenio sí, desde Jerusalén va a gobernar a todo el mundo, pero también a nivel de la salvación nos ha dado en todas las naciones la posibilidad de ser perdonados por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, a la manera judía, con la revelación judía, y en el Nuevo Testamento, en esta así superabundante revelación de la misericordia de Dios. Cuando dice que todos los reyes se postrarán delante de él y las naciones le servirán, habla del juicio final en el que él estará como rey, y sí, los que le rechazaron, los que no quisieron postrarse, se van a postrar, porque el Señor merece adoración, es el Creador y es el Salvador. Librará al necesitado y al afligido. Recordamos ahí entonces el Señor, además de que nos da la salvación y el perdón de pecados, que es lo más trascendental, también a las personas necesitadas, Él las bendice. Él socorre al necesitado y al afligido, o sea, aquel que no tiene ni lo básico y el que está padeciendo un sufrimiento. Entonces Dios tiene una palabra de consuelo para ellos y va a hacer justicia en su caso. Dice que de engaño y violencia redimirá sus almas, o sea, finalmente como redentor, además en contra de la violencia, en contra de lo humano, en contra del abuso humano, el Señor va a ser perfectamente justo y recordamos que Él va a hacer ese juicio a todas las personas. Todos los que fueron víctimas de opresores van a ser bendecidos, van a ser resarcidos en su corazón, pero los que fueron opresores, su juicio es muy grande delante del Señor. Cuando dice que se le bendecirá todo el día, habla de la adoración que tenemos para Él, ¿no? No hay nadie que merezca la adoración, solamente el Señor. Cuando dice que la tierra dará mucho fruto, habla de que en el milenio habrá paz, habrá bendición y cesará mucho de lo que hoy está hostigando al mundo. Incluso en la ecología ya hemos discutido eso. Es muy posible que sea literal totalmente. Otros piensan que puede ser simbolismo, pero yo personalmente pienso que es literal esa bendición en 1000 años aquí en la tierra. Y dice que su nombre será para siempre. Entonces habla ahí de que le van a reconocer como Señor. Profecía 36 hablará con proverbios, 2 incisos. El Señor enseñó con parábolas y es el maestro más excelente. Entonces cuando dice que hablaría su boca en proverbios, es incluso una profecía sobre Jesús, porque Él lo hizo, habló con parábolas. Todas las parábolas que tenemos en los evangelios son una manera un poco oculta de dar la verdad para que la gente se interese, para que los realmente interesados entiendan y los que no tienen interés desechan la parábola. Entonces aún eso de hablar en proverbios o parábolas se cumplió en Jesús y sacamos esa conclusión. Jesús es el maestro más excelente en toda la historia. Lo que Él enseñó, cómo habló, cómo abordó las necesidades y cómo enseñó del reino de los cielos. Profecía 37, sería puesto por primogénito. Dios le concedería este privilegio, el más excelso de los reyes. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Entonces, al ser puesto por primogénito, recordamos que es un lugar de privilegio. Todo el Antiguo Testamento, los que eran primogénitos tenían doble porción o eran albacea de los bienes de sus padres, pero también tenían un lugar de privilegio, de honra. Entonces, cuando a Jesús se le pone como primogénito, es excelso como rey para nosotros. Se le ha dado un privilegio de ser el primogénito, no nada más en cuanto a la salvación que nació y vino a morir por nosotros, sino que es el primogénito desde la eternidad. Tiene varias aplicaciones como primogénito en la creación, en la Trinidad, en la salvación y aún en el futuro. Entonces tiene un gran privilegio. Él es el gran primogénito para nosotros siempre, ¿no? Y para siempre cuando conservará su misericordia y su pacto será firme con él, habla de que el Señor está enviando a este primogénito que tiene un lugar de honor, pero también
va a tener misericordia con él. La misericordia como parte del reino de Jesús y del carácter de Jesús y su pacto firme con él. O sea, habla ahí de la efectividad del pacto. El pacto de salvación es firme. La sangre de Jesús derramada en la cruz es salvación para todo aquel que quiera creer. Profecía 38, dará salvación a toda la tierra. Entonces ahí tenemos una extensión de la idea de la salvación. Decíamos, hay algunas ideas que se complementan, otras que se repiten. En este caso se está extendiendo la idea, porque la salvación es para toda la tierra. El que haya perdón, el que haya bendición, esa paz de parte de Dios a toda la tierra, es el plan de Dios. Por eso la iglesia tenemos el privilegio de proclamar la salvación en todas las naciones, y a cualquier persona en cualquier lugar del mundo le decimos, Dios puede ser su paz. Si usted se rinde al plan de Dios, va a tener muchas bendiciones, va a ser salvo. Profecía 39, dominio dado por Dios. Tenemos 3 incisos. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tu pueblo sobreserá voluntariamente en el de tu poder, y sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, este dominio dado por Dios, recordamos, Jesús es rey y siempre fue igual que el Padre y que el Espíritu Santo en dominio, pero también como Salvador se le da un dominio sobre la salvación. Cuando dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, habla de que Jesús está, decíamos, en ese lugar de exaltación. Estar a la diestra, a la derecha de un rey, era ser igual que él, en el contexto de los tiempos bíblicos. Entonces, para nosotros es una gran lección. Jesús es igual que el Padre. Está a la derecha del Padre, es idéntico en poder, en autoridad, en conocimiento, en esencia. Entonces tiene la igualdad con el Padre total, ¿no? Y cuando dice, hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies, habla del tiempo de la salvación. Dios está dando salvación, misericordia, pero muchas personas que han sido enemigos de la cruz aún no son juzgados hasta el juicio final. Entonces van a ser juzgados en su tiempo, ¿no? Cuando dice que tu pueblo se ofrecerá voluntariamente, en el de tu poder habla de un rey que la gente lo sigue voluntariamente, lo cual muy pocas veces sucede. Realmente en Jesús sí, voluntariamente le adoramos, nos rendimos, nos postramos ante Él, le adoramos con todo nuestro corazón porque Él es nuestro Salvador. Y cuando dice sacerdote para siempre como Melquisedec, recordamos que Melquisedec es un tipo de Cristo porque es un sacerdote y rey en Jerusalén. Exactamente en la ciudad de Jerusalén, pero no se conoce sus antecedentes, quiénes fueron sus padres o sus hijos, y sin embargo desaparece de la escena bíblica y deja una gran lección respecto a que Jesús también es así, no tiene un linaje humano, no viene de tantas familias en el sentido totalmente biológico. Fue necesario venir de María y de José para darnos salvación, pero Él es eterno. Él siempre ha estado con el Padre y con el Espíritu Santo desde el pasado nuestro y en el futuro nuestro también. Profecía 40 es la piedra del ángulo rechazada. Tenemos aquí 4 incisos. La piedra que describen los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Dios ha puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Es una profecía preciosa acerca del carácter de Jesús. Recordamos que en la construcción judía y mucho en la construcción griega y latina había un cimiento de una gran roca. Sobre esa piedra muy grande se buscaban piedras enormes para hacer edificios sobre ellas, o se encontraban piedras así enormes y ahí se edificaban. Mucho de lo que vemos en el Partenón y vemos en otros templos muy antiguos o edificios muy antiguos usaban esa piedra. Ya nosotros no tenemos tanto esa cultura, tenemos la idea del cimiento, que es un poco distinta, pero realmente Jesús es la piedra del ángulo, o sea, Él es la base, Él es el cimiento de la fe, Él es, dice aquí, le describe, ¿no?, que fue desechada por los edificadores, o sea, habla de que los judíos, como edificadores, teniendo que recibir la salvación, rechazaron a la piedra angular, rechazaron a Jesús y lo crucificaron. Y ha venido a ser cabeza del ángulo. Aunque fue desechada por los hombres, es cabeza del ángulo. Finalmente habla de que es puesta como cimiento, como el que carga todo el peso, toda la arquitectura, las toneladas que puede pesar un gran edificio en aquel tiempo. Dice Jesús es la piedra puesta como cabeza del ángulo. Y es una puesta en Sión, o sea, recordamos Jerusalén como fundamento. Y todo esto se describe ahí en ese Salmo 118. Es puesto como piedra por Dios en esta obra tan grande, y luego dice sus características. Probada, o sea, una piedra que tiene efectividad. Angular, es perfecta, de un ángulo perfecto para ese trazo y esa construcción. Preciosa, o sea, no nada más tiene esa perfección de diseño, es preciosa en el material. Es como una piedra preciosa. Imagínense una piedra preciosa de ese tamaño, como dice en Apocalipsis, los cimientos de la ciudad de Dios, que habla de 12 cimientos que son minerales preciosos. También aquí Jesús es descrito como un mineral precioso, ¿no? De cimiento estable, o sea, habla de esa firmeza
que Él es para nosotros. Por eso los que estamos en Cristo seguimos en Él. No podemos apartarnos de Jesús. Nuestro único Salvador, nuestro único Señor es Él. Y dice, el que en Él creyere no se apresure. O sea, habla de la firmeza en el que Él creyere. Otra traducción dice, no será avergonzado. O sea, finalmente hay un fruto de estar en ese cimiento que es Jesús, en esa piedra especial. Profecía 41, bendito el que viene en el nombre de Jehová, es una frase que dijeron ahí en el día que Jesús entró con muchas palmas, unos días antes de morir, y decían las personas, bendito el que viene en el nombre de Jehová, es una frase de Salmo 118. Entonces Jesús realmente es bendito y viene en el nombre de Jehová. Él es bendito porque es Dios, es perfecto, es santo, pero también viene en el nombre de Jehová. O sea, Él vino a hablar la palabra. Por eso nosotros tenemos la bendición de predicar la palabra. Todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, predicamos y basados en todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías predicamos siempre la palabra del Señor. La profecía 42, Israel no recibiría su mensaje. Entonces ya estaba predicho que los judíos tan amados, tan bendecidos por Dios, en los cuales el Señor puso el proyecto de que recibieran al Mesías para predicar el Mesías a las naciones, bueno, iban a rechazarlo. No recibió Israel el mensaje. Y hasta el día de hoy, muchos judíos no reciben el mensaje de salvación. Profecía 43, nacería de una virgen. Recordamos ahí de Isaías 7:14. Fue dado como una profecía muy especial porque cuando Isaías lo vio, había de una joven que iba a ser embarazada y cuando viniera ese bebé iba a venir el juicio de Dios para Israel y para otras naciones. Pero cuando dice la virgen concebirá, habla de una manera permanente lo que pasó con María, la madre de Jesús, que siendo virgen concibió. O sea, tuvo una bendición tan grande de que de ella nació el Salvador, pero no es un hombre común, es un hombre muy especial y hubo una bendición también especial para María. Ahí están los pasajes paralelos, porque sí, Jesús nació de una mujer que era virgen. Profecía 44, puesto como tropezadero para Israel. Decíamos, como es la piedra angular y al rechazarla es como tropezadero. También es como algo muy duro rechazarle. Israel va a tener un juicio por haber rechazado a Jesús. De hecho, hay juicio contra Israel. Hasta que después de la gran tribulación, el judío se arrepienta delante de Dios, van a ser restaurados. Pero como rechazaron al Mesías, son reprobados ellos como pueblo. Realmente es un tropezadero para ellos. Profecía 45 sería una gran luz. Entonces, esa gran luz que viene como a iluminar, que viene a revelar, que viene a ver bien las cosas, este es nuestro Dios para nosotros. Él es nuestro Salvador. Pregunta, profecía 46, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahí recordamos esos títulos de Jesús. Finalmente, en todos ellos se cumple, ¿no? En el Nuevo Testamento, el carácter de Jesús como Dios. Profecía 47, ejercerá un reinado justo. Repite la idea de otros pasajes que decíamos de que es un rey perfectamente justo. Profecía 48, recibirá la llave de David nuevamente. Ahí se está conectando al Mesías con la casa de David. Profecía 49, la muerte sorbida en victoria. Ahí vemos entonces cómo el fruto de la muerte de Jesús es que la muerte fue derrotada. La muerte como pecado y la muerte como estado es derrotada y ahora tenemos la bendición de ser salvos. Profecía 50, hay un futuro glorioso para Sion. Entonces Israel en el futuro, cuando reciban a Jesús, decíamos, van a ser puestos como cabeza de naciones al haber recibido al Salvador. Profecía 51, será consuelo para Sion. Bueno, como consecuencia del futuro glorioso para Sion, va a tener Israel consuelo al estar en pacto con Jesús. La profecía 52 es el siervo de Jehová. Entonces, en varias ocasiones se dice de Jesús, al menos en 5 ocasiones en Isaías, se llaman cánticos del siervo, se le presenta como el siervo de Jehová. Y habla de él como perfecto, como Salvador, como Señor. Y viene alguna descripción que veremos enseguida. Profecía 53, toda rodilla se doblará ante el Mesías. Entonces, aunque fue rechazado y murió, y se describe su sufrimiento y su sangre y su muerte, también va a ser bendecido. El nombre de Jesús, la gente va a reconocerle como el que Dios envió. Profecía 54 es el Redentor de Israel. Entonces, aunque Israel le rechazó, finalmente el Señor es el que le va a dar la salvación. Israel no tiene otra salvación hasta que reconozca al Señor Jesucristo. Profecía 55, su cuerpo sería herido y sufriría injurias. Entonces, está prediciendo un poco el sufrimiento físico de Jesús, que iba a morir por nosotros. Una gran profecía, la número 56, experimentará un gran sufrimiento. Isaías 52 y 53. Dice al menos unos 10 subincisos, se asombrarán de él, quedará como desfigurado, asombrará a muchas naciones, subirá como renuevo, como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura. Despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, por cárcel y por juicio fue quitado. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Entonces, esta profecía tan amplia tiene tantos aspectos ahí, y tenemos muchos textos en el Nuevo Testamento en los cuales se comprueba que en Jesús se cumplió. Realmente el que quedó desfigurado, el que fue desechado por los hombres, el varón de dolores, es para nosotros siempre Jesús. Nadie más podía cumplir todo esto, y finalmente Jesús lo cumplió. Y bueno, con la resurrección se cumple el hecho de que como Dios nos da la salvación y nos levanta del pecado. Profecía 57, testigo a los pueblos y jefe de las naciones, son dos títulos de Jesús. Cuando dice que el Mesías será dado como testigo a los pueblos y jefe de las naciones, porque iba a dar la palabra de salvación a las personas, pero también es el Señor, es el jefe de las naciones. Profecía 58, los gentiles lo adorarán. Habla entonces aquí de que no iba a ser Israel nada más, sino los gentiles. Y en el Nuevo Testamento, particularmente con el ministerio del apóstol Pablo, empezó la adoración hacia Dios por parte de los no judíos o gentiles. Profecía 59, daría buena nueva de salvación. Entonces ahí habla claramente de que su mensaje era dar la salvación. Las buenas noticias de salvación fueron dadas por él. Profecía 60 fue rechazado por Israel, una profecía que se repite de otros pasajes, decíamos, rechazado por Israel. La profecía 61, evitaría que la casa de Dios sea cueva de ladrones. Ahí se cumple lo que decía, que es el celo de tu casa me consume, y evitar que la casa de Dios sea como una cueva de ladrones, que es una gran lección de lo que pasa en los lugares de reunión, donde estamos para servir al Señor, para predicar, pero no para hacer comercio de una manera excesiva o exagerada, como pasó en el tiempo de Jesús. Profecía 62, el renuevo justo de David, otra vez hablando del rey David, tiene muchas profecías respecto a David sobre el linaje, el alcance. En este caso habla de que es un renuevo justo, como una hierba que brota nueva y da vida, y viene de parte de David. Profecía 63, habrá un llanto por los hijos de Raquel. Recordamos allí entonces que cuando Herodes mandó matar a muchos niños, se dice que quizás 200 niños en Belén, cuando trató de atacar a Jesús, hubo un llanto tan grande, pero estaba profetizado desde Jeremías. Dice, Raquel está llorando y no quiere ser consolada porque sus hijos murieron. Entonces, en el caso de Jeremías, es posible que haya visto en la persecución que hubo en el tiempo de Jeremías, pero también es muy directa la profecía a cuando aquellos niños menores de 2 años fueron asesinados por el malvado rey Herodes. Profecía 64, un pastor de paz. Entonces no hay nadie más como él, es el pastor de paz. Nos da la salvación, nos da la bendición y nos da la paz con Dios. Y nos da la paz hacia nosotros mismos. Dentro de nosotros tenemos paz por la gracia del Señor. Profecía 65, la piedra cortada no con mano que derriba la estatua de Nabucodonosor. Daniel 2:34. Ahí habla entonces de esa profecía que Nabucodonosor vio una gran imagen que representaba reinos, que ya hemos visto un poquito en profecía, y cuando dice que esos reinos así de oro, de plata, de bronce, de hierro y de hierro con barro, iba a ser derribada por una gran piedra. Esa gran piedra es Jesús. Jesús es la gran roca que derriba a esos reinos que han sido malvados, que han sido imperialistas, que han destruido a naciones, y el Señor trae un juicio perfecto. Entonces, acá no es la piedra angular, sino la piedra no cortada con mano. Una gran roca que derribó la imagen vista por Nabucodonosor en su sueño. Profecía 66, el Hijo del Hombre que viene del anciano de días. Entonces, que viene al anciano de días, vemos otra vez en Daniel 7, que dice que hay un anciano de días que representa al Padre en este caso, en la eternidad de Dios, pero dice, hay uno como hijo de hombre que viene con él. Y este hijo como hijo de hombre es Jesús. Entonces, ahí hay dos personas, la persona del Padre y la persona del Hijo. Ahí están escritos en ese pasaje de Daniel. Profecía 67 es el Mesías príncipe. Otra vez, Daniel 9. Daniel tiene mucha profecía importantísima sobre Jesús. Tenemos aquí al menos estos 5 incisos. 70 semanas determinadas sobre Israel para terminar la predicación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 69 semanas, 483 años, desde el orden para reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta ciudad es Roma. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces habla ahí a Daniel. Recuerden que él tenía una aflicción muy grande por Israel. Estuvo en ayuno 21 días y decía, Señor, ¿qué pasará con Israel? Ya estaba Daniel muy anciano, Israel seguía todavía ahora con los persas, dominado ahí como cautivo, y decía,
una gran aflicción por Israel y Dios le dijo, hay 70 semanas, o sea, son 490 años, pero en el año 483, que desde la profecía que se dio para edificar el templo hasta que Jesús nació, se cumplió exactamente en tiempo y años. Es exactamente el tiempo en que Jesús tenía que morir. Y dice, el Mesías príncipe va a morir, mas no por sí, le quitarán la vida hasta que después un reino poderoso venga, tome el dominio, pero después va a acabar con gran devastación. O sea, aún el imperio romano y todas las secuelas que hemos tenido de gobiernos que están opuestos a Dios van a ser quitados. Profecía 68 será el rey sobre Israel. Repetimos ya en varias ocasiones, dice esta profecía. 69, en el tercer día resucitará. Entonces, esto de que iba a morir y al tercer día, Oseas 6:2, ser levantado en la muerte, lo dijo Oseas. El Señor nos va a levantar en el día tercero. Y así sucedió exactamente con Jesús. 70 sería llamado de Egipto. Recordamos esto porque Dios sacó de Egipto a Israel, pero también Jesús en la niñez fue llevado a Egipto para ser guardado de Herodes. Y cuando ya Herodes murió, José y María y Jesús vinieron desde Egipto hacia Jerusalén, hacia la ciudad de Jerusalén. Entonces se cumplió una profecía doble de Israel y de Jesús. Fue llamado el Hijo de Dios desde Egipto. Profecía 71, estará en la tierra 3 días como Jonás en el gran pez. Entonces, esta es una circunstancia de que así como Jonás estuvo 3 días por la necedad, por no estar en el plan de Dios, por estar rebelde al plan de Dios, bueno, 3 días y Dios lo permitió que regara la tierra nuevamente, también Jesús estaría en la tierra 3 días en su muerte. Literalmente estuvo el viernes que fue muerto, todo el sábado, y en la madrugada del domingo resucitó. Entonces es una profecía de tiempo en este caso. Profecía 72, nacimiento en Belén. Miqueas 5:2, recordamos, iba a nacer en Belén, no en Jerusalén ni en otra ciudad importante del país, sino en una muy pequeña aldea cercana a Jerusalén, pero en ese lugar pequeñito, en espacio, vino el Salvador. Profecía 73 es el renuevo, o sea, finalmente habla de ese nacimiento como un brote de una hierba que va a dar vida nuevamente y Él es el renuevo también, es un título de Jesús en este caso. Profecía 74, un rey cabalgando sobre un asno, habla de la humildad en Mateo 21 y en Zacarías 9:9. Entonces, cuando Jesús cabalgó en un asno, recordamos que era humildad, porque los reyes que entraban con violencia, con dominio, con mucha autoridad, entraban en caballos. Y entrar en un burrito, como sucedió con Jesús, era un indicio de humildad. Realmente el rey cabalgando en un asno era una contradicción. Los reyes no cabalgaban en asnos, pero el rey que viene de paz, el príncipe de paz, cabalgó en un asno. Profecía 75, vendido por 30 piezas de plata. Entonces ahí viene exactamente el precio que iba a recibir el traidor por Jesús. 30 piezas de plata. Habla de una venta allí desde Zacarías, año 600 a.C., y se cumplió con Jesús, cuando Judas recibió 30 piezas de plata por traicionar al Salvador. Profecía 76, llorarán por haberlo traspasado. Entonces, después de haberlo traspasado, haberlo muerto, algunas personas dice que se arrepintieron. Aun cuando vieron la cruz, dice que algunos dijeron, hemos hecho mal delante de Dios, y empezó el arrepentimiento. Empieza el tiempo de la predicación de la iglesia, donde predicamos a la gente y tenemos que orar por haber traspasado al Mesías, y tenemos que arrepentirnos y tenemos que predicar el mensaje de salvación. Profecía 77, será un manantial para purificación del pecado. Entonces habla allí Zacarías 13:1 sobre Jesús como el que purifica del pecado. No es una gota que purifica el pecado o un poco de agua, es un manantial. Jesús es el manantial que limpia al pecado con su sangre. Es un manantial efectivo, un manantial que como raudal corre y limpia el pecado de todos los que se quieran arrepentir, pero este manantial costó la vida de Jesús, costó su sangre y finalmente ahora tiene esa efectividad. Y el que quiera recibir a Jesús como Salvador puede ser perdonado. No importa cuán grave sea nuestro pecado, cuán sucio esté nuestra alma delante de Dios, si nos arrepentimos, Dios nos perdona y somos librados de esa suciedad del pecado. Profecía 78, el pastor herido y las ovejas dispersas. Entonces iba a pasar con Jesús exactamente. Cuando Jesús iba a morir, se repitió esta frase, ¿no? Van a herir al pastor y las ovejas dispersadas. Recordamos que los 11 discípulos y todos los que eran creyentes fueron dispersados en ese momento. Parecía que se perdía el propósito de la salvación. Había miedo. Había incluso persecución contra ellos también, pero finalmente Jesús, el pastor, resucitó y nos dio unidad como iglesia. Y bueno, las ovejas han sido dispersas de otra manera, ahora para predicar el evangelio, para llevar la palabra de salvación, y hay persecución. En muchos lugares ha habido persecución, pero por la gracia de Dios podemos continuar adelante. Profecía 79. Un mensajero vendría delante de él. Es una referencia a Juan el Bautista,
habla de la relevancia de la primera venida del Señor Jesús. Entonces, cuando habla de un mensajero en Malaquías 3, del 1 al 3, dice, he aquí mi mensajero delante del Señor. Está diciendo que iba a haber un personaje tan importante, que iba a haber un mensajero delante de él, que iba a llegar antes de este personaje importante. Y bueno, es una referencia, dice en el Nuevo Testamento, en Mateo 11 y Marcos 1, Lucas 1, es Juan el Bautista. Este mensajero que vino y habló del arrepentimiento, y Dios le reveló que bautizara a la gente, que fueran entrando al agua para hacer pues una aspiración de que sus pecados fueran limpios. Ese mensajero fue Juan el Bautista, una también referencia a la grandeza de este hombre que fue muy fiel en casi todo lo que hizo delante de Dios, pero que era un predicho 400 años antes. Malaquías dijo, viene un mensajero de Dios, y habla de la relevancia de la primera venida de Jesús, porque vino a salvar. Y cuando vino y nació, decíamos ya, entre pastores y con ángeles y con aquella luz que vino en su salvación, cuando el Señor empezó su ministerio, también se leyó un mensajero. Para empezar a dar interés en Israel hacia lo espiritual, Juan el Bautista predicaba y Jesús al poco tiempo empezó, además de que Juan el Bautista bautizó a Jesús, empezó Jesús a predicar. La profecía 80 es el sol de justicia, es una frase también, y dice, mas a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces tenemos al menos una división de dos temas de Malaquías 4, del 2 al 5, donde dice que Él es el sol de justicia. Imagínense el sol de justicia. O sea, así como en nuestro sistema planetario el sol es central, da luz al planeta nuestro donde hay vida, y es así el astro principal. Bueno, Jesús es el sol de justicia. Él es el centro, es la fuente de luz, de bendición. Diríamos de fuego también y de juicio y de justicia. Es perfectamente justo el Señor. Y cuando dice Malaquías, expresando en palabras del profeta, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Entonces dice, a los que temen el nombre de Dios, o sea, los que tienen reverencia, los que se están arrepintiendo, aunque recordamos que en el tiempo de Malaquías estaba por acabar el tiempo de los profetas, Israel cautivo, vinieron 400 años de silencio hasta que Jesús nació. Finalmente hubo un mensaje de arrepentimiento y de llamado a tener en ese pacto al Señor como nuestro sol de justicia. Y dice, y en sus alas traerá salvación. Un sol que tiene alas, bueno, son dos imágenes. Del sol como justicia del Señor, pero también alas como un ave que trae reposo, que trae sombra, que tiene poder para hacer con sus alas ese vuelo. Y dice, esas alas son de salvación. Jesús tiene alas de salvación. Al que quiera recibirle puede arrepentirse la gente y es llevada al perdón de pecados. Cuando dice otra vez, decíamos, una profecía de Malaquías 3 se repite en Malaquías 4, de 2 a 5, cuando dice, yo envío al profeta Elías de ese mensajero. Y ese mensajero en el Nuevo Testamento fue Juan el Bautista, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esto tiene mucho que ver también porque Elías fue un gran siervo de Dios, recordamos, un gran profeta. Pero Elías, cuando hizo su ministerio y fue impactante, dejó un lugar para Eliseo. Y Eliseo hizo muchos más milagros y tuvo un ministerio más largo que el de Elías, finalmente, ¿no? Entonces, la profecía de referencia es así como que Elías hizo grandes cosas, pero le dio lugar a un gran ministerio de Eliseo, que incluso hubo bendición a otras naciones. También en caso del Nuevo Testamento, Juan el Bautista empezó a llamar a la gente al bautismo, al arrepentimiento, pero estaba siendo el iniciador, el precursor del Salvador. Y el Salvador tiene el ministerio permanente, así incomparable con a un Juan el Bautista dijo, no soy digno ni desatar el calzado del que viene después de mí. Pues hermanos, son 80 profecías, 315 versículos que del Antiguo Testamento nos hablan del Salvador. Terminamos nuestra lección. Les enviamos a todos un abrazo. Muchas gracias por su atención.